Todos construimos una narrativa y dentro de esa narrativa nos buscamos un lugar para vivir. Y siempre el individuo va a necesitar encontrar algún nivel de orden en el universo, porque en el caos es muy difícil vivir. Las historias son maneras de organizar el mundo, de buscar lugares donde vivir y vivir bien. Todos nos construimos un personaje para interactuar con los demás y ese personaje vive dentro de una historia. A uno le sigue gustando que le cuenten historias porque le están devolviendo un mundo ordenado en medio de tanto caos. Bueno, estamos aquí en el podcast Making Oficio de Congo Films School. Es un podcast en el que hablamos de cine con personas de diferentes oficios que nos cuenten un poquito de su experiencia, de sus consejos para aprender a hacer cine. Y quién mejor que Dago García, gran guionista colombiano, productor, cineasta. Muchas gracias por estar acá. Estamos felices de escucharte. No, gracias a ti por invitarme. Aquí vamos a hablar un poquito de industria del cine, de, bueno, cómo consideras tu oficio, cómo entraste en el cine, tu pasión por el cine. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es un poquito sobre tu infancia, de pronto en relación al cine o en relación a qué te inspiraba en tu infancia, qué querías hacer tú. Bueno, yo desde muy pequeño fui absolutamente fanático del fútbol. Vivía fútbol, transpiraba fútbol. De hecho, cuando terminé el colegio, mi intención era convertirme en locutor deportivo. Ya tenía incluso ubicada la academia donde iba a estudiar, que era la Academia Arco. Pero mi papá, un señor típico, clase media, quería un hijo profesional. Entonces él mismo se buscó una carrera que se llamaba Comunicación Social en el Externado de Colombia y me dijo, mire, estudie Comunicación Social, que usted puede adquirir un título profesional y luego convertirse en comentarista deportivo como quiere, pero va a tener un título profesional. Entré a la universidad y en el primer semestre me encontré con unos profesores que me cambiaron totalmente el chip. Recuerdo mucho a Gilberto Bello, a Germán Rey, a Juana Bella, y ellos empezaron a hablarnos de cosas a estos muchachos que nunca habíamos oído, como por ejemplo que el cine podía ser no solamente entretenimiento, sino podía ser un oficio, podía ser una forma de ganarse la vida, podía ser una forma de expresión. Y ahí me cambió totalmente la vida. Abandoné mis pretensiones de ser locutor deportivo y terminé metido en el audiovisual. O sea, que desde que estudiaste la carrera empezaste en el cine. Sí, empecé en el video, ¿no? En la universidad hicimos unos ejercicios. Era muy... Yo estudié en los 80s y en los 80s todavía no, el video todavía no se había vuelto como tan asequible. Realmente hacia el 83, 84 empezaron a llegar las primeras cámaras domésticas. Antes pues eran unos mamotretos grandísimos, blanco y negro. Hacer cine era perfectamente imposible. Pero nosotros, esa generación tuvo la fortuna de ser la generación que hizo como ese tránsito hacia lo audiovisual con el video. De hecho, nosotros, como en el 82, pudimos traer una cámara doméstica de Betamax en esa época de los Estados Unidos y montamos un negocio de filmación de eventos, de primeras comuniones, bautizos, bodas, grados, y nos fue pero del putas. O sea, nosotros trabajábamos todos los fines de semana, mañana, tarde y noche, porque era la novedad. Hasta ese momento todo lo que las familias registraban de sus eventos era en fotografía. Y esto era, por fin, tener en movimiento a la gente cotidiana. Antes de eso, solamente la gente que tenía plata podía hacer esos registros en Super 8, pero el video entró y rompió. Nosotros tuvimos ese negocio y pegado a eso empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios narrativos, nuestros primeros cortos, nuestras primeras peliculitas. Y eso fue hacia el 82, 83, que gracias a esas cámaras como que se amplió las posibilidades de la gente que estudiaba cine o comunicación social de hacer audiovisual, ¿no? Y en esos ejercicios narrativos, ¿cuál era tu interés más, como dirigir o producir o hacer dirección de foto o un poco de todo? Que Al principio hacíamos todo de todo, ¿no? Digamos que, por supuesto, el mayor encanto era poder estar
en el lugar donde estaban las cámaras, donde estaban las luces, donde estaban los aparatos. Los aparatos siempre tienen un encanto especial. Las máquinas, en la historia de la humanidad, las máquinas, dice, la locomotora, el avión, la máquina de escribir, el teléfono, las máquinas ejercen un poder seductor. Y claro, la cámara y las luces son aparatos, son máquinas, entonces todos queríamos estar ahí, todos queríamos ser directores, fotógrafos, algunos de los nuestros terminaron siendo actores y luego hicieron su vida como actores. El Flaco Solórzano, Álvaro Bayona, Enrique Carriazo, ellos como que, como cuando juegan microfútbol, que dices, bueno, tenemos 5, ¿quién va a hacer cada cosa? Entonces, bueno, actúe usted, ¿no? Y lo más aburrido, lo menos seductor de los oficios era escribir los guiones. Porque el que escribe guión escribe solo, escribe en su escritorio, no hay aparatos alrededor. Y es como cuando se juega microfútbol, el más malo va para el arco. Entonces, al principio hacíamos unas cosas loquísimas sin guión, hasta que un profesor, Gilberto Bello, nos dijo, bueno, ¿y dónde está el guión? Entonces, ¿guión? ¿Qué es guión? ¿De qué se trata eso? Y nos explicó que, pues, si queríamos contar historias, pues teníamos que tener un guión y luego ejecutar el guión. Y como nadie quería hacer ese trabajo, por ese descarte terminé ganándome la vida escribiendo, ¿no? Entonces, normalmente escribía, a veces dirigía. Éramos una facultad de comunicación social, entonces el énfasis en cine no era mucho, pero conocimos a un personaje que había prestado el servicio militar con el Flaco Solórzano, que se llama Juan Carlos Villamizar, y él sí estudiaba cine en Unitec. O sea, él sabía más de todo este rollo. Se acercó al grupo y con él como que empezamos a entender que había alguien que debía encargarse de la luz, que había alguien que encargarse de la cámara, tenía que haber alguien que se encargara del son, como a especificar el equipo de producción de una unidad de audiovisual. Antes éramos bastante anarcos en ese sentido y gracias a Juan Carlos terminamos como organizándonos y seguíamos alternando nuestro negocio de filmaciones de eventos con peliculitas que hacíamos por nosotros mismos, ¿no? Sin ningún tipo como de intención de que es que esto va a tener alguna salida comercial, nada, era el puro deseo de crear. Y ahorita que hablas del oficio del escritor, me viene la pregunta de tu rutina como escritor, cómo se ha ido consolidando, cómo te organizas. Yo madrugo mucho, yo siempre he sido insomne y como que en un momento dando vueltas en la cama dije, puta, ¿qué hago perdiendo el tiempo eh, dando vueltas en la cama? Pues me levanto a hacer algo más bien, ¿sí? Y me empecé a levantar a las 3 yo me levanto a las 3 de la mañana. Y me empecé a levantar a trabajar. Y fíjate que eso de una u otra forma me ha permitido a nivel de la escritura ser muy productivo. Porque lo había estudiado por otras razones, pero luego me di cuenta que tenía que ver con lo mismo. Stanislavski. Stanislavski decía que las herramientas para que el actor lograra ese estado creador a una hora específica era la relajación y la concentración. Realmente la relajación y la concentración se logra ese momento creativo. Por eso cuando pasa teatro y puede ser a la trasescena, encuentras a los actores haciendo sus ejercicios están relajándose y concentrándose. A las 3 de la mañana tienes toda la concentración del mundo, porque el mundo no existe. El mundo se prende a las 8:30 de la mañana. Entonces, ese empezar a escribir muy temprano me permite ser muy productivo porque estoy concentrado y relajado. Entonces, yo normalmente escribo todos los días desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. O sea, son 4 horas donde te rinde el tiempo, pero increíble, ¿no? Luego, pues ya ahí sí empiezo mi otra vida de ejecutivo, de productor, pero sí le dedico por lo menos unas 3, 4 horas diarias a escribir, muy temprano. ¿Y tú tienes este tema de la página en blanco a veces? Y si lo tienes, ¿cómo lo manejas? Yo vengo de la televisión abierta, yo vengo de escribir telenovelas, o sea, mi formación como escritor es en telenovelas,
Y en telenovelas no te puedes dar el lujo de los bloqueos, no te puedes dar el lujo de la página en blanco, porque en la televisión, lo sabes, el libreto, el guión es la materia prima a partir de la cual se ponen en juego todos los demás oficios. Y si no hay libretos, no hay nada. Si no hay guión, no hay nada. Entonces, los escritores de telenovela desarrollamos como técnicas, quizás la más sencilla y la más elemental es nunca acostarse sin saber qué vas a escribir al otro día. Entonces, normalmente yo lo que hago al final del día, cuando ya estoy terminando mi día laboral, es, bueno, mañana qué voy a escribir. Y empiezo a pensar y tomo notas, de tal forma que por la mañana ya sé a lo que es. Porque ponerse al frente del computador sin tener claro qué vas a escribir es angustiante, porque te sientes perdiendo el tiempo, te sientes angustiado, te sientes bloqueado, te sientes presionado, ¿cierto? Porque estás al frente del computador y tienes la hoja en blanco. Pero si el día anterior has dedicado un tiempo a pensar qué es lo que vas a hacer, has resuelto la mitad del problema y ya cuando estás al frente del computador te rinde el tiempo y ya ejecutas lo que has pensado. Y en ese momento del día anterior, cuando estás escribiendo tus ideas, ¿tienes algunos consejos de creatividad? Como hay algunos ejercicios que hagas para sacar ideas o algo que te haya funcionado. Sí, hay una cosa que, que parece un poco loco, pero a mí me funciona bastante bien. Son mis sesiones con mis amigos imaginarios, porque decir las cosas es un ejercicio que te obliga, es como cuando das clase. Quien más aprende eres tú mismo. Los profesores tienen la fortuna de, como tienen que estar echando su carreta y tienen que ser coherentes con su carreta, ellos mismos tienen que ir llenando los vacíos de su carreta. Entonces también ocurre cuando cuentas historias. Entonces yo me pongo como en el plan, yo me encierro, ¿cierto? Ya mi mujer sabe, pero pues cualquier otra persona pensará que estoy loco, ¿sí? Porque yo me encierro y empiezo a hablar como si le estuviera hablando a alguien, contando la historia, contando el problema, y le hablo a alguien que no existe ahí, y no sé por qué razón. Es como una dinámica que aclara cosas. Siempre creo que la base está en convertir el pensamiento en algo concreto, en algo físico, ya sea en sonidos, palabras, o otra forma es escribiendo. Escribes el poema, lo pones en palabras. La gramática y la sintaxis son ejercicios de orden, son ejercicios de claridad. O sea, cuando hablas o cuando el pensamiento es caótico, la cabeza es un caos, la cabeza, y así debe ser. Y hay un momento en el proceso de las ideas en que hay que dejar que la cabeza trabaje solo. Yo lo llamo el momento del caos. Cuando se te ocurre una idea, es mejor que la cabeza trabaje sola, no apresurarse a escribirla, sino dejar alimentar ese caos. Entonces ves una película que se parezca a eso, lees te llenes de referentes, y la misma cabeza en un momento te dice, hey, ya es momento de empezar a concretar. Muy interesante porque la oralidad fue como comenzaron las historias, ¿no? Entonces ahí está esa importancia de decirlo. Claro, es que cuando hablas tienes que ordenar el pensamiento. Y fíjate que la gramática tiene estructura narrativa. En la gramática hay un sujeto, que es un personaje, un verbo, que es una acción, y un predicado, que es un resultado de esa acción. Y son los tres actos, planteamiento, nudo y desenlace de la narrativa. Y entrando en el nudo y el conflicto, que hablar un poquito de narrativa, ¿tú qué piensas de las historias que no tienen conflicto o qué piensas de la importancia del conflicto en las historias? Es bien complejo porque hay como una tiranía de la acción en el universo audiovisual. Nos convencieron de que el cine tenía como objetivo contar historias, y no es cierto. De hecho, el encuentro del cine con la narrativa es tardío. El cine no empieza como un arte narrativo, el cine empieza como atracción de feria, como atracción visual. Hay directores, tengo directores que son para mí muy especiales. Hay uno que se llama Peter Greenaway, y él sostiene que lo peor que le pasó al cine fue convertirse en contador de historias. Dice que realmente eso es una abdicación del cine a la literatura. Dice que quien cuenta historias es la literatura, pero el cine es un arte visual. Incluso él dice que sus películas son exposiciones de cine donde lo que se mueve son los cuadros, no el espectador. Y él era pintor. Es pintor y hoy es videógrafo, ahora hace cosas en video. Y hay otros directores, hay uno que
Bueno, dos que para mí son muy grandes referentes míos, que son Tarkovsky y Béla Tarr. Y ellos realmente lo que retratan es las otras dos categorías de la tríada dramatúrgica, son acción, tiempo y espacio. Ellos se olvidan un poco de la acción y se dedican a retratar el tiempo, el espacio y sobre todo el tiempo, ¿cierto? O sea, uno ve una película de Béla Tarr y realmente es increíble, pero retrata algo tan abstracto como el tiempo. Y en ese caso, y en ese tipo de historias, pues aparentemente no hay un conflicto o no hay un conflicto grande o el conflicto que normalmente es el que empuja la acción no está en primer plano. Entonces está en primer plano las otras dos categorías de la tríada dramatúrgica, el espacio y el tiempo. Creo que es un cine o un audiovisual que necesita otro tipo de actitud para el consumo y nos han alfabetizado tanto en la narrativa que es difícil encontrar gente que tenga la actitud y la paciencia para sentarse a disfrutar de ver el tiempo y de ver el espacio. Entonces, creo que la dramaturgia sin conflicto no la tiene fácil con respecto como a hacer una actividad económica, hacer una actividad industrial que convoque grandes públicos. Creo que el conflicto, el cine de conflicto, el cine narrativo sí tiene esa fortaleza, pero creo que para una cinematografía sana tienen que existir ambas dimensiones del cine, ¿no? Ambas dimensiones, entrando un poquito en la temática del cine comercial y del cine independiente, ¿tú cómo ves esas dos? Que igual acabas de decir que para una cinematografía sana estén un poco ambas, pero ¿cómo ves eso y cómo es tu apoyo a ambos mundos? Hay una falsa idea, en cierto momento fue muy alimentada por la academia, por la crítica, del cine de vocación artística y el cine de vocación comercial. Eran dos formas de cine que se oponían, se anulaban, como si fueran enemigos irreconciliables. Incluso en la historia del cine se ha demostrado lo contrario. Son dos cines que tienen una relación de interdependencia y mutua necesidad y deberían tener una relación de solidaridad. ¿Por qué? Porque el cine artístico es un cine que hay que hacer de espaldas al público, porque solamente en el hecho estético los lenguajes evolucionan, los lenguajes se amplían, los marcos estéticos y éticos logran otro tipo de dimensiones que solamente es posible si se respeta la relación entre el artista y su obra. Ahí cualquier aparición estorba, cualquier aparición es perjudicial. En ese tipo de cine no hay que tener en cuenta a nadie, al público, a nadie. Es un cine que hay que hacer encerrado. O sea, es un cine solamente entre el autor y su obra. Ese es el cine que hace evolucionar los lenguajes. El cine comercial o el cine de vocación comercial es un cine que en su génesis tiene que tener en cuenta al otro. Ahí sí es autor, obra y espectador, porque está trabajando para él, es su vocación. Y como es un cine que se mueve en una dimensión económica, tiene muy poca vocación de riesgo y de experimentación. En los negocios, tú tratas de experimentar lo menos posible. Un riesgo puede generar una gran ganancia, pero puede generar una gran pérdida y la gente de negocios prefiere evitar la gran pérdida a apostarle a la gran ganancia. Entonces, el cine comercial, por su vocación, poco arriesga, pero históricamente se ha aprovechado de los descubrimientos que hace este cine. Entonces uno mira el John Cott, eso fue una creación de Godard en la nueva ola francesa, y hoy en día no hay película de acción que no use el John Cott. La cámara al hombro del cine verité, ahí la tienes, sistemas de actuación, sistemas de edición, sistemas de musicalización, todo eso que el cine de vocación comercial utiliza para no rezagarse con respecto a la evolución del público, no se lo inventó él, lo descubrieron acá y luego lo usufructuó allá. Yo soy un convencido, o somos unos convencidos, de que este cine tiene una responsabilidad con este cine. Y este cine debe subvencionar este cine, porque este cine siempre, como está hecho de espaldas al público, no la va a tener fácil con el público. No existe una vanguardia taquillera. Entonces, nosotros hemos tratado de ser coherentes con ese pensamiento y en ese sentido hemos entrado en más de 25 proyectos
que no se parecen a los que hacemos nosotros, no es del tipo de cine que hacemos nosotros, sino es ese otro tipo de cine que sentimos necesita ese tipo de respaldo, pero parte como de esa concepción que tenemos del cine como un todo, y como un todo que tiene que establecer relaciones de solidaridad y de mutua dependencia. Se tienen que apoyar porque es lo único que garantiza que el cine perviva, ¿no? Y en tu historia personal, ahorita me contabas que escribes para las telenovelas y siempre hay como una estructura que se sigue. ¿Tú tienes momentos en que también quieres experimentar desde lo que tú haces o más desde el apoyo a quienes experimentan? No, he hecho mis películas, he hecho varias experimentales. Hice una que se llamó La Captura, que es un western que hicimos con dos directores, con Ricardo Coral y Juan Carlos Vázquez. Nos pusimos a investigar sobre el western y hicimos un western moderno en los llanos. Hice una película que se llama Shakespeare, que es en un avión. Hice una película que se llama El actor y el director y la guionista. Casi siempre son como una especie de trabajos finales de cosas que he estado investigando. Los convierto en entretenimiento mainstream, pero a veces los vuelvo cosa experimental. La Captura es una película que es el resultado de una investigación que hicimos sobre el western. Con estos dos directores nos vimos 115 western, leímos toda la literatura y hicimos esa película. Mauricio, esas ideas teóricas no te dejan en paz hasta que no las vuelve algo concreto. Es como cuando usas una USB para descargar la memoria de tu computador. Es como que también la cabeza a veces hay que descargar y la mejor forma de descargarla es volviendo esto un concreto. Y se he hecho algunas cosas, y en video también he hecho algunas cosas experimentales no muy conocidas, pues. Y en cuanto a volver concreto, me interesa tu visión y de pronto consejos que tengas de cómo concretizar las ideas y cómo entrar en la acción, cuál es tu manera de volver concretas las ideas y no quedarte como en la parálisis de tener muchas, por ejemplo. Hoy en día yo creo que esto es mucho más sencillo de lo que pudo haber sido para nosotros. Hoy en día las nuevas tecnologías permiten convertir en concreto las ideas de una forma más fácil que cuando nosotros empezamos. Pues imagínate, hace 40 años hacer una película, te tocaba hacerla en 35 milímetros y eso era una odisea, porque eso no solamente era una tecnología aparatosa, sino la mitad de los procesos había que hacerlos por fuera. Eso uno con que la película le quedara en foco ya celebraba. La generación de trabajadores del audiovisual nueva es una generación que entendió bastante bien, y le fue posible gracias a las nuevas tecnologías, que una práctica sin teoría es coja y una teoría sin práctica también. Entonces yo creo que ese es un problema muy check. O sea, yo creo que hoy en día pues uno mira la cantidad de contenido que se está produciendo a todo nivel, y hoy en día con un teléfono celular se puede hacer una película y se puede hacer una película competitiva. Y la cantidad ya demasiado grande de contenido a ti te genera alguna como incomodidad o No solamente a mí, yo creo que las nuevas tecnologías democratizaron la producción, pero trasladaron el problema a la instancia de la exhibición y la distribución. Entonces, hoy en día hay demasiado contenido, hacinamiento de contenido. Las prioridades han cambiado, creo que no para bien. O sea, en general, antes la prioridad era, en el caso de la narrativa, contar una buena historia. Hoy en día la prioridad es hacerse visible. ¿Sí? Es como lo mismo que pasa con el prestigio y la notoriedad. Antes lo importante era el prestigio, hoy en día es la notoriedad. O sea, te vas a hacer notorio haciendo cualquier cosa, es lo que hacen los políticos hoy en día. Los políticos hoy en día les importa un culo decir cualquier barrabasada con tal de volver a estar en las primeras páginas de los medios. No importa lo que digan. Y creo que con el audiovisual también pasa eso. Como hay tanto y como la pelea es por la visibilidad, pues se claudican en muchas cosas de dramaturgia y de calidad,
para poder lograr esa visibilidad. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de los 2000, en el cine, había algo con lo que todos siempre estábamos muy esperanzados que llamábamos el boca a boca. Como que una película podía mejorar en la medida que la gente la fuera viendo y la fuera recomendando. Yo estuve muy cercano porque trabajaba en una empresa que se llamaba Punch Televisión, y esa empresa apoyó la película de Felipe Aljuro, Aljure, la gente de la Universal, que fue un éxito. Y yo estuve como muy pendiente, porque claro, yo quería hacer cine, estaba pendiente de eso. Y esa película la primera semana no le fue bien. La segunda semana, por el boca a boca, fue creciendo y estalló la tercera semana. Eso hoy en día no es posible. Hoy en día, si el primer fin de semana no le pegas, mueres. Porque hay 30 películas haciendo fila por ese espacio. Entonces hoy en día el esfuerzo es de promoción, el esfuerzo es casi que hay que apostarle más a la promoción y el mercadeo que a la misma película para que el primer fin de semana nos vean. Entonces sí es un momento complejo de la industria, es complejo, estamos atravesando un momento de caos, no solamente por el hacinamiento de contenido, sino también por el nuevo panorama de la distribución. Antes teníamos cine y televisión abierta. Ahora tenemos cine, televisión abierta, streamers, televisión por cable, redes sociales. La atención está atomizada en una infinidad de medios, y eso implica un problema de economía también, de cómo hago yo para vivir de lo que produzco cuando está tan atomizada la audiencia. Es un momento complejo, caótico, como todo momento de transformación, y esto es consecuencia de la revolución digital. Entonces, no sé, veremos qué sucede. Por ahora, lo único que uno se puede seguir haciendo es produciendo y tratando de usar estrategias para que lo que uno produzca lo vea la mayor cantidad de gente donde sea que se pueda ver. Quisiera hablar un poquito de formación. Ahorita nos hablabas de la teoría y la práctica y la importancia de esa complementariedad entre las dos. ¿Tú cómo ves la formación en cine en Colombia y qué sientes que es importante en la formación? Yo creo que nuestro cine está pasando por un buen momento. Claro, tiene el enorme problema que no es solamente nuestro, sino universal del problema de la distribución y del contacto con el gran público. Cuando apareció la televisión por cable, empezó un proceso de división del consumo de audiovisual. ¿A qué me refiero? Las historias empezaron a consumirse en la casa y los espectáculos visuales en el cine. Eso empezó con la televisión por cable, que tenía canales temáticos de cine, ¿cierto? TNT, cine, no sé qué. Ahí encontrabas películas. Viene la pandemia, la gente queda encerrada y los streamers y la televisión adquieren una importancia increíble. Porque claro, la gente, ¿qué más hacía encerrado que ver televisión? Dentro de los productos que más se vendieron durante la pandemia están los televisores de gran formato. Cuando termina la pandemia, ya hay una costumbre del gran público de ver las historias en su casa, en estas pantallas grandes, de alta definición, con buen sonido, y además con una oferta increíble de películas, además sabiendo que esas películas que están en el cine a los 3 meses van a estar acá, ¿cierto? Y la gente únicamente va a cine, o la gran mayoría va a cine, cuando le garantizan una experiencia que no pueda tener en su casa. Tercera dimensión, surround, sillas que se mueven, eso que no vas a poder tener en su casa, eso es lo que volvió a ser atracción de feria, volvió a sus orígenes. Y las historias son bastante elementales, o sea, vaya a ver usted cuál es la trama de Rápido y Furioso. Es algo muy elemental para poder poner sobre esa historia elemental un espectáculo visual de efectos especiales y todo este cuento. Entonces, eso ha implicado como un gran desafío a el cine que cuenta historias. Y nosotros no somos un país que pueda producir
películas de alta tecnología. Y es triste porque estamos pasando por un buen momento en nuestra cinematografía. O sea, nuestro buen momento coincidió con un mal momento del cine que cuenta historias. Y creo que en ese buen momento de nuestro cine, que poco lo atestiguan la buena participación que están teniendo nuestras películas en los festivales internacionales. Hoy en día, de verdad, y no es chauvinismo, estamos de protagonistas en los festivales grandes. ¿Sí? Y ese buen momento yo se lo adjudico a tres cosas. A uno, las nuevas tecnologías que permitieron democratizar la producción. Segundo, nuestra ley de cine, que es una muy buena ley de cine. Y tercero, la formación de los oficios que involucra el cine, que antes no existía. Hay sobre todo un oficio o un rol que a mí me parece que fue fundamental en este buen momento, que es el del productor. Hace 30 años los directores andaban con el guión debajo del brazo tratando de dirigir, pero pendientes de que llegaran los almuerzos, de que llegara el equipo que se había pedido, de que se le pagara a la gente, porque no habían estos gerentes, administradores que se encargaban de todo el gerenciar todo el proyecto para que el director se dedicara a dirigir. Y eso es consecuencia de la formación, eso es consecuencia de la profesionalización de la gente que está trabajando hoy en día en el cine. Y es la tercera pata de ese buen momento que estamos atrás. Estamos haciendo muy buenas películas, de verdad estamos haciendo muy buenas películas. Y eso se debe a esos tres elementos, en particular a esta gente que hoy en día está al frente de los proyectos en cada uno de los departamentos, que es gente ya no únicamente empírica, sino que ha sabido combinar la formación con la praxis. Y en cuanto a los técnicos, ¿qué consideras que es importante en su formación para hacer parte de una película? Pues como qué tanto un técnico tiene que saber de narrativa o cómo ves esas... Sí es fundamental que el técnico entienda que su aporte es también expresivo. Lo he comprobado de manera tan directa. Uso un ejemplo como para que me entiendas. Hicimos una cosa para una plataforma, la vi y dije, mierda, esto está aburrido. Esto está, ¿qué hacemos? Pensé como la solución va a ser la edición. Y el productor me dijo, espere que es que no tiene corrección de color. Y dije, sí, pero es que la fotografía no va a resolver un problema que es de dramaturgia. Pues puede que no, pero si quieres te llamo cuando le trabajaron el color, le trabajaron todo, me la volvieron a mostrar y era otra película. Y era otra película. Puta, esto es, y lo mismo con el sonido. O sea, y eso es gracias a de verdad a gente profesional detrás de los oficios, pero hoy en día sí es fundamental que el fotógrafo, el sonidista, el director de arte entiendan que son autores también, son intérpretes, ayudan a escribir el resultado final. Y en ese sentido sí creo que es fundamental que conozcan de dramaturgia. He tratado como de hacer talleres de dramaturgia para editores, para fotógrafos, porque sí soy un convencido de que hoy en día hay una conciencia de que el técnico no es solamente un instrumental para la realización de las cosas, sino es un intérprete. Es alguien que le aporta una mirada, una lectura de lo que se está haciendo. Y en ese sentido, que se formen también en esa polivalencia, pues va a beneficiar la producción audiovisual. ¿Por qué contar historias? ¿Tú qué dirías? Pues porque es una forma de supervivencia. Siempre ha sido una forma de supervivencia. De lo primero que hay un filósofo contemporáneo que algunas cosas de él me gustan, es que es Yuval Harari. Y él dice que lo que realmente diferencia al hombre de las demás especies no es ni que sea un animal racional, ni que tenga lenguaje, sino que puede construir historias y luego vivir dentro de esas historias. Y eso es lo que nos hace únicos y lo que nos permite sobrevivir. Todos construimos una narrativa y dentro de esa narrativa nos buscamos un lugar para vivir. Las religiones, los países, las familias, todos son narrativas, son historias. Y siempre el individuo va a necesitar encontrar
algún nivel de orden en el universo, porque en el caos es muy difícil vivir. En el caos nos mataríamos unos a otros y solamente cuando se logra organizar el mundo de alguna manera, se logra encontrar un lugar en él y sobrevivir. Y eso es las historias. Las historias son maneras de organizar el mundo, maneras de buscar lugares donde vivir y vivir bien, ¿no? Hoy en día, por eso está como tan de moda la palabra narrativas, que la narrativa, es eso, es como todos nos construimos nuestra propia narrativa, nos construimos nuestro propio personaje, todos nos construimos un personaje para interactuar con los demás y ese personaje vive dentro de una historia. Entonces las historias son parte fundamental del quehacer del ser humano y, y por eso siguen teniendo tal efectividad, ¿no? Tal apetencia de la gente. O sea, a uno le sigue gustando que le cuenten historias porque le están devolviendo un mundo ordenado en medio de tanto caos. Y otra pregunta así abierta que puede estar relacionada con la anterior, pero ¿qué te motiva a ti a hacer las cosas? ¿Cuál es como tu... Yo a veces pienso que yo debía haber tenido una infancia y una adolescencia muy intensas porque casi siempre la primera chispa para una historia es algo, es un recuerdo. Yo a veces pienso que yo exprimo la memoria. No quiere decir que lo que haga es autobiográfico, ¿no? Pero casi siempre está basado en algo que viví. Y a partir de eso invento algo. Pero la memoria, para mí la memoria de las cosas que viví hasta, qué sé yo, hasta los 25 años. Y eso es importante en la medida en que contiene convencimiento. Yo trabajo en el entretenimiento y en el entretenimiento yo siento que la materia prima es la sinceridad. O sea, cuando le vas a hablar a el gran público, es todo y todo es nada. A ver, si haces cosas de nicho y dices, le voy a hablar a los mayores de 25 a 45 años de Bogotá, como que tienes una idea clara de a quién le vas a hablar. Pero cuando haces entretenimiento masivo, que tienes que hablar a ese mayor de edad, pero también al joven de 15, pero también al Caribe de 35 años, es nada, porque no le puedes dar uso a todo. Entonces, en el entretenimiento, el primero que tiene que estar convencido, contento, satisfecho con lo que está haciendo es quien lo está haciendo. Porque si yo me divierto o me conmuevo con lo que estoy haciendo, probablemente otro o otros se divertirán y se conmoverán. Pero si tú no estás convencido, nadie. Por eso es tan peligroso cuando en el entretenimiento alguien dice, bueno, vamos a hacer una novela y vamos a usar la fórmula. Esas fórmulas no existen y son el camino directo a hacer una cosa sin alma que nadie va a acompañar. Yo siento que el gran público siente, valora y disfruta la sinceridad del autor, ¿no? Entonces, quizás por eso algunas de las cosas que he hecho han funcionado bien, porque creo que contienen, como vienen de ese, como memoria y de esa intensidad que siento yo que las viví, las he podido trasladar ahí y ha conectado con gente. Claro, yo sí siento que hay una identificación grande cuando hay sinceridad. O sea, uno se identifica con alguien que es sincero porque hay algo adentro que está conectado, ¿no? Estás haciendo un acto de generosidad con el otro, le estás entregando algo tuyo, ¿sí? Le estás entregando y eso esa es la forma, en todo nivel, la forma más expedita de romper barreras, de comunicarse. Cuando yo desconfío cuando yo siento que hay algo en lo que me dices que creas distancia. Mm. Quisiera cerrar con la importancia del entretenimiento, de la diversión, del juego, como para la vida, para todos. Uy, ese es un tema bien grueso porque normalmente alrededor de la función del entretenimiento hay muchos mitos y muchas ideas, pero yo siento que el entretenimiento o la función fundamental del entretenimiento es servir de espacio de catarsis emocional a la sociedad. Nosotros vivimos en grupo gracias a la norma. Para poder vivir en grupo tenemos que sacrificar un pedazo
de nuestra libertad, ¿cierto? Para poder no vivir aislados, sino vivir en grupos, siempre la norma. Todos los grupos se organizan a partir de normalmente las familias. En las familias puedes hacer unas cosas y hay otras que no puedes hacer, y por eso hay una normativa. Y existe la normativa porque existe una pulsión natural hacia el comportamiento que hay que prohibir o no se prohibiría. Si no quisieras llegar después de las 10 de la noche, no te tendrían que decir llega a las 10 de la noche. Si quisieras comerte el pescado, no te diría, sí, la comunidad católica se organiza alrededor de los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás a la mujer del prójimo. Existe el no desearás a la mujer del prójimo porque todo el mundo desea a la mujer del prójimo, ¿sí? Y existe no matarás porque uno a veces quiere matar a alguien. Entonces, esos impulsos que toca reprimir crean las neurosis. O sea, y una sociedad que está reprimiendo muchas cosas crea una neurosis colectiva. Hay un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura, que ejemplifica, que explica eso de una manera brillante. Es cómo el costo de vivir en sociedad es una neurosis colectiva, un malestar en la cultura. Todos vivimos, como a nivel personal, cuando te reprimes mucho, pues te vuelves neurótico, esquizofrénico, todo el rollo. Claro, el individuo, ¿cómo resuelve su problema? Pues ahí se emborracha y tiene una catarsis en la discoteca, va al estadio de fútbol y se enloquece en el estadio de fútbol puteando al árbitro, ¿verdad? O va a tirar con su pareja hasta que, en fin, resuelve su problema de neurosis individualmente. Las sociedades que sufren la neurosis colectiva necesitan espacios para eso, para esa higiene emocional. Y el entretenimiento es parte de ese sistema que permite que las sociedades, Vía de escape. se distensionen un poco. Ese es el concepto aristotélico de catarsis. Entonces, yo sí creo que una sociedad necesita mucho entretenimiento, como necesita mucha reflexión, o sea, volvemos al principio. El cine necesita mucho cine crítico, mucho cine experimental, pero también necesita mucho cine de entretenimiento. Hay una frase de alguien, no me acuerdo de quién, que decía que una sociedad que no se dedica a entretenerse, se dedica a la guerra. Entonces sí creo que esa es la importancia del entretenimiento, ¿no? De ser ese espacio donde las sociedades curan sus neurosis. Buenísimo. Pues muchas gracias. Bueno, bueno, nada, gracias a ustedes. Feliz, yo seguiría 3 horas.